Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok, que nos encuentran como Legión Coleccionista Podcast. En este episodio vamos a hablar acerca de un género musical un poco olvidado, pero no por eso menos relevante. Pretencioso para algunos, pero subversivo para otros, es un hecho que esta tendencia marcó una época que parece que poco a poco ha querido resurgir en un mundo lleno de reggaetón y una realidad que se mueve rápidamente gracias a las redes sociales. Seré su guía en este capítulo lleno de ecos, donde la rebeldía, la autenticidad y la tristeza se encuentran con el mundo del coleccionismo en forma de objetos, modas y canciones que han marcado generaciones a través del vibrante universo del punk y sus variaciones. Hoy me acompaña Alex Medina de nuevo. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ya muy contento de poder estar aquí con ustedes para compartir un poco acerca de la música, que me gusta muchísimo, en particular de lo que es el emo punk, del happy punk, de todo lo que viene en esta tendencia. Y sí, como tú mencionabas, ha venido en regreso poco a poquito. Tenemos nuevamente eventos, tenemos nuevamente conciertos, bandas que están retornando, todo esto está muy padre que esté volviendo y vale la pena tocarlo un poquito también. Para comenzar, hay que entender completamente este fenómeno del coleccionismo en torno al punk y sus variantes. Primero, debemos comprender qué es este género musical y por qué ha sido tan influyente desde su surgimiento en la década de 1970. Al principio, el punk era un estilo musical caracterizado por su simplicidad y crudeza en su composición. Se trataba de un tipo de rock básico con melodías agresivas y cortas, guitarras amplificadas que producían sonidos ruidosos y distorsionados, con pocos arreglos instrumentales y una tendencia a utilizar compases y tempos rápidos. Pero no solo se quedó en el mundo de la música. La llamativa vestimenta y las ideas políticas anárquicas del punk fueron vistas como un desafío al conservadurismo predominante, sobre todo en Inglaterra, y el movimiento persistió como una subcultura a lo largo de los años 80 y más allá. Bandas como los Sex Pistols, The Clash y The Damned, así como bandas estadounidenses como The Ramones, The Dead Boys y Blondie, fueron pioneros de esta corriente musical. Ya después surgieron movimientos dentro del punk rock independiente, conocidos por su enfoque en el hazlo tú mismo y una música más agresiva y rápida. Estos movimientos influyeron en formas más extremas del punk como el D-Beat, el crust punk y el grindcore. Posteriormente, muchos músicos influenciados por el punk rock se diversificaron en géneros como el happy punk, el grunge, el emo, el noise rock, ska, new wave, rock alternativo y el gótico. En los años 90, el grunge emergió con bandas como Nirvana, mientras que bandas californianas de skate punk y hardcore melódico como The Offspring y NoFX alcanzaron gran éxito comercial. A mediados de los años 90, el mercado musical vio el surgimiento de bandas de pop happy punk como Green Day y Blink-182, mientras que bandas de punk hardcore y street punk continuaron formándose y actuando, dando paso a bandas emo como My Chemical Romance, Fall Out Boy, Taking Back Sunday y Panic at the Disco, entre otras, al inicio del nuevo milenio, cada una con su propio sonido único y estética distintiva. Con este pequeño y rápido contexto, ¿por qué crees que el punk es tan coleccionable? ¿Es debido a todas estas variantes que han surgido al pasar las décadas o a su discurso de rebelión que busca la autenticidad en su forma más pura? Lo que pasa es que el punk tiene esta base muy transgresora de inicio y como tú lo comenzabas precisamente, en un principio lo que sucedió fue que todas estas primeras bandas que en su momento empezaron a hacer ruido, como tú lo decías, desde Blondie, los Sex Pistols, The Clash, The Damned, los Ramones, fueron estas bandas que rompían con el sonido tradicional de la música, incluso con el sonido tradicional del rock, que el rock era en ese momento un rock mucho más estándar, mucho menos arriesgado, digámoslo así, a pesar de que era muy diferente a lo que era el pop, por eso rompía también. Lo que hizo el punk es que rompió también y siguió una estela muy relacionada con un movimiento anárquico, con un movimiento muy de no buscar que existieran barreras, que existieran estándares, y rompió con todo esto, ¿no? Precisamente los Ramones fueron esa base. Por ejemplo, si tú escuchas lo que hicieron los Ramones, pues era un sonido musical muy diferente a lo que se escuchaba en esa época, ¿no? Igualmente con The Clash, que eran bandas que incluso tenían pues mensajes contestatarios, relación con el ambiente político, social, muy relacionadas con y fueron dando paso ellas como a una estela de bandas, como lo que ha pasado en otros géneros también, ¿no? Como pasa con el metal, pasa con el new metal y pasa con otros. En este mismo sentido, en el punk también pasó lo mismo y también tuvo sus diferentes diversificaciones. Y como lo mencionabas, ¿no? Tenemos desde un poco esta variante del grunge que nace
en los 90 también, con Nirvana y otras bandas que estuvieron metidas en esa generación. Y después ya quiero pensar hacia los del 95 para acá, es cuando empiezan a surgir muchas bandas de happy punk que rompen con el establecimiento. Pienso mucho en Green Day, por ejemplo, pienso en Blink-182, que quizás fueron dos de las más fuertes de las que estuvieron presentes, y salieron muchísimas más. En ese instante, My Chemical Romance, después, no podemos dejar de contar a Good Charlotte, por ejemplo, que estuvo en ese movimiento, no podemos dejar de contar también a Simple Plan, todas estas bandas que nacieron de esta vertiente que se generó y que está muy relacionada también mucho con el mundo del skate, mucho con esta ola tan grande que hubo de skate parks muy californianos de los 90s, donde teníamos a personajes súper emblemáticos del skate que en su momento estuvieron muy relacionados a la música y que estuvieron ahí presentes. Pienso en Tony Hawk, por ejemplo, que Tony Hawk fue un personaje bien relacionado a esta cultura precisamente y que dio mucha vida a lo que pasó aquí. Pienso en otros personajes como obviamente toda la corriente de sujetos que salieron en Jackass también, que estuvieron de una u otra forma relacionados. Entonces es parte de ese nacimiento que se dio y que tuvo un boom muy muy fuerte y que, como tú lo mencionabas en un principio, está volviendo a tratar de recuperar este terreno con bandas no solo que están intentando subirse a los escenarios, sino que están generando nuevas producciones y todo este tipo de cosas. Entonces muy interesante lo que ha pasado con este género en toda su historia. Y como ya nos comentabas, el punk ha dejado una marca indeleble en la historia cultural, influenciando a generaciones enteras con su actitud desafiante, a veces feliz, a veces triste, y su sonido inconfundible. Algo interesante de esto es la cultura DIY, hazlo tú mismo, lo que significa que muchos de los objetos de colección han sido producidos de manera independiente por bandas y fans, lo que añade un elemento de autenticidad y exclusividad que atrae a los coleccionistas más apasionados. Y es que se ha producido una cantidad impresionante de material físico para coleccionar. ¿Tú has tenido alguna experiencia memorable relacionada con la adquisición de un objeto de colección punk o una experiencia relacionada a este género que atesoras? Digo, ya lo hemos platicado en este tipo de coleccionismo musical, el coleccionar conciertos y momentos también está muy chido. Sí, pues yo te diría que uno de mis primeros conciertos, ya estando pues consciente de lo que era la música y de todo lo que había alrededor de ella, fue en la prepa, no sé si fue en cuarto año de prepa, empezando la prepa. Básicamente fue que pude ver la primera visita de Blink-182 a México, que habrá sido por ahí de 2004, 2003, esa mítica visita en la cual pues tocaron este disco en el cual venía Miss You, por ejemplo. Esa fue como el primer súper acercamiento que tuve con este género que me gustaba muchísimo, ya y que pues no había habido hasta ese momento la presencia de grandes bandas. Me acuerdo que todavía tardaron unos años para que Green Day visitara la Ciudad de México en su momento, y me gustó muchísimo lo que hubo en esa ocasión. Fue pues un despliegue súper grande. Blink era una de las bandas más importantes en ese momento y fue como súper divertido poderlos ver, pues escucharlos por primera vez, y estaban súper jóvenes ellos, ¿no? Vamos, eran otras épocas. Ver esa mítica guitarra rosa que en ese momento sacó Tom Hope, pues estuvo padrísimo. Yo creo que fue mi primer momento de interacción directa, más allá de mi Discman, de todos mis discos que ya tenía, de todos los que ya poseía, ¿no? Desde los discos de Blink, de Good Charlotte, de Simple Plan, como les decía, tenía por ahí un par de Green Day, pero ese concierto muy especial fue como el primer golpe ya de realidad hacia este género que se mantuvo muy cerca de mí durante muchísimo tiempo, más allá de que hubo en ese momento también otras corrientes como el indie que despegaron y todo eso. El happy punk siempre fue algo padrísimo para mí. Para los más jóvenes que nos escuchan, aunque no lo crean, antes no teníamos internet. Teníamos una cosa que se llamaba MySpace, que todavía existe, pero ya no es nada de lo que era antes. Era una plataforma, una red social donde, háganle cuenta que era como el Facebook, pero estaba muy enfocada a la música. Y para muchos de nosotros, pues fue como el primer acercamiento a todas estas bandas. También ahorita que nombrabas a Tony Hawk y todo este movimiento, no sé si les quieras contar también a los más jóvenes por qué este deportista, porque él hacía skate, estaba muy ligado a esta cultura. Y para mí, mi primer recuerdo, yo fui a ver la primera presentación de Fall Out Boy en México en el extinto Salón 21. Para los más grandes lo recordarán, para los más jóvenes era tal cual como un salón de fiestas, y me acuerdo que estuvieron aventando pins, y todavía tengo un pin que aventó la banda de Fall Out Boy, todo pisado y lo que quieras. Fueron de mis primeros conciertos. Bueno, realmente mi primer concierto fue Oasis, que es otro tipo de música británica, pero aquí ya fue cuando ya mis papás ya me dejaban ir sola y con mis amigos. Y en algún capítulo lo conté, que justo en el de vampiros, que yo de chiquita veía como todas estas series como Buffy la Cazavampiros, y sus soundtracks eran muy buenos. Fue como mi primer acercamiento a este tipo de música que era como rock, pop, punk, y entonces ahí como que me fui adentrando. Y para mí, ya lo hemos también nombrado en otros episodios, Mau lo dice mucho, que yo soy
emo, hasta la fecha me considero una persona que tiene muy arraigada toda esa cultura, y fue justo como el decir, aquí pertenezco. No sé para ti cómo fue ese sentimiento de escuchar estas bandas, porque digo, en ese entonces, al no tener internet, también era una realidad, como tú decías, que esas bandas no venían, era muy difícil que vinieran. Ahorita, afortunadamente, México se ha convertido como en una sede para que vengan artistas internacionales, pero en ese tiempo era muy difícil que vinieran. A ver, o sea, había internet, pero era muy difícil acceder. Sí. O sea, accedías únicamente en algunos lugares muy particulares, como pues la escuela, a veces te conectabas horas, o sea, no es que estuvieras conectado todo el tiempo como sucede hoy, que está uno todo el tiempo conectado realmente desde que te levantas en tu celular, que estás conectado cuando trabajas, cuando estudias, cuando haces todo este tipo de cosas, todo el tiempo estás conectado. No, antes pasaba muy diferente. Tenías no sé si les ha tocado ver estas películas noventeras donde la conexión se da por teléfono y nadie puede levantar el teléfono porque sonaba así era la conexión antes. Entonces tú solo te podías conectar por unas horas y ahí tenías pues acceso a muy poquito, ¿no? Tenías posibilidad de descargar algunas canciones, tenías posibilidad de pronto de navegar poquito, entrar a las famosísimas salas de chat que existían antes, tenías tu Messenger. Entonces era un mundo muy distinto al que conocemos actualmente, y MySpace fue precisamente una de las primeras redes sociales que tuvieron vida, y la vida se la dio la música. Yo me acuerdo que la mayoría de las bandas musicales estuvieron inmersas en esa red en su momento y todo el mundo quería entrar ahí para tener ese primer contacto con las redes, ¿no? Mucho como pasaba, ¿no? Porque ya no sucede tanto hoy con Twitter en sus inicios, que tú tenías la posibilidad de platicar con ellos o entrar en contacto, responder y eso. Hoy es difícil que te contesten, pero en su momento por MySpace te contestaban. Había una posibilidad de tener esa pequeña interacción con ellos. Entonces MySpace fue fundamental para el despliegue de estas bandas. Y bueno, también decías hace ratito de Tony Hawk y de lo que mencionaba, pues es que Tony Hawk y muchos otros personajes ligados sobre todo a MTV le dieron en su momento mucho valor a este género. MTV fue un impulsor de este género desde muchos programas que en su momento sacó, tipo Jackass, que estaban de una u otra forma relacionadas con este género. De pronto te encontrabas a alguno de estos personajes. En algún episodio de Jackass veías por ahí a Mark Hoppus, en otro veías por ahí, por ejemplo, a Billy Joe Armstrong, o sea, personajes ligados a este segmento del happy punk, del lemon punk, metidos en este tipo de programas de muy de risa, y pues a lo mejor hoy estarían baneados, ¿no? Pensando en cómo es la cultura en la actualidad y de cómo se ha transformado la comunicación, pero bueno, Jackass era muy importante, y MTV en particular, en general, la mayoría de la producción de MTV tenía este tipo de segmentos muy, muy relacionados a este estilo de vida, ¿no? Muy, como les decía, muy, muy de California, muy desafiante, que rompía, que estaba un poco contra el establishment de la música tradicional, un poco más juguetona, pero al mismo tiempo divertida. Me acuerdo mucho de este video de All the Small Things, que en su momento todo el mundo lo vio en MTV y dijo, wow, ¿qué es lo que está pasando? Porque básicamente salían los tres integrantes de Blink-182 corriendo desnudos, ¿no? Y dices, ¿qué hacen corriendo desnudos por la ciudad, no? Entonces era como romper un poquito los segmentos y reírse al mismo tiempo con ese mismo estilo de música, que se volvió muy importante para muchas generaciones que en su momento estábamos ahí, que estoy intentando volver y que tiene cosas bien padres incluso en la actualidad también. Y ampliando esto, ya hablando en términos coleccionistas, creo que los coleccionables son relevantes por los siguientes puntos. El primero sería su rareza y su exclusividad. No es un género muy explotado como otros. Muchas bandas produjeron álbumes en ediciones limitadas o independientes, por lo que encontrar copias originales en bruto es como hallar un tesoro perdido. El segundo sería la nostalgia. Para quienes vivieron la época dorada del happy emo punk, estos discos evocan recuerdos y emociones intensas. Coleccionarlos es revivir momentos cruciales de la juventud y que ahora como adultos te ponen en perspectiva muchas cosas. Específicamente el punk se distingue por su fusión única de emociones, vitalidad y melodías enérgicas. Sin embargo, es inevitable compararlo con otros subgéneros, como el emo, que es una vertiente musical que fusiona la melancolía con la vitalidad del punk y se caracteriza por letras introspectivas, guitarras enérgicas y una sensibilidad única. Aunque a menudo se asocia con la soledad y el que nadie nos entiende, este subgénero también tiene su lado luminoso, como el pop punk, el cual es conocido por su accesibilidad y melodías pegajosas. A diferencia del happy emo punk, que a menudo profundiza en las emociones, el pop punk se inclina hacia temas más ligeros y alegres. El screamo es una versión más intensa del emo, combina gritos desgarradores con pasajes melódicos. Aunque ambos géneros comparten raíces, el happy emo punk evita la agresividad del screamo. El post-punk es experimental y artístico. A menudo se relaciona con bandas como Joy Division y sus
Siouxsie Sioux and the Banshees. Aunque comparten una inclinación hacia la experimentación, hay otros estilos de punk más directos y accesibles. El death rock también tiene conexiones con el punk, pero incorpora elementos oscuros y atmosféricos, llegando para algunos a lo macabro y lo surreal. ¿Cuáles son tus bandas favoritas de este género y sus variantes? Yo te diría que de mis bandas favoritas de este género, a ver, ahorita mencionaste muchas variantes que están pues muy metidas ahí, ¿no? Desde el pop punk, el screamo, todo este tipo de conjuntos. El post-punk es algo mucho más antiguo todavía si pensamos en ello. El post-punk yo diría que tiene que ver por ahí de los mediados de los 80 con todo lo que pasó con esta ola de Joy Division y todo, y que fue una de las primeras variantes que se generó del punk en su momento, justo por este tipo de bandas que fueron emblemáticas en su momento, como Siouxsie Sioux, por ejemplo, que lo mencionabas también. Ahí después esta apertura hacia las variantes como el pop punk, y yo te diría que ahí sí, pues eso, obvio e innegable que mis dos bandas favoritas, obvio, es Blink-182 y es Green Day, son las dos que más me han gustado y que más me han marcado, quizás yo lo diría. Entonces, esas son como dos super bandas que me gustaron, que las pude escuchar, que me tocaron sus primeros discos, que me tocó, obviamente, sentirlas, cantarlas, vibrarlas. Blink fue muy, muy especial para mí. Después, yo te diría que hay algunas otras que fueron también bien relevantes en su momento, ¿no? Jimmy Ward, por ejemplo, fue una banda que me gustaba muchísimo, que la disfrutaba bastante, que tenía muchísimas cosas que me marcaban, que disfrutaba este tipo de sonido de la guitarra muy particular. Pues era padre, digámoslo así, escuchar. Y era bien chido poder tener este tipo de música al lado de nosotros. Creo que era lo que más me gustaba en su momento y que creo que me marcó completamente, sobre todo en ese tiempo de, ¿qué habrá sido? Como entre 2000, por ahí, 2003, 2006, entre que se generaban este tipo de bandas y grupos muy particulares. Simple Plan también me gustó mucho, como les decía, Good Charlotte también me gustó mucho. Y hay otras bandas que fueron naciendo posteriormente, como decías, Fall Out Boy. ¿Qué otra banda? Es que eran muchísimas. A ver, yo creo que si nos echamos un clavado más adelante a lo mejor lo vas a hablar, al nuevo When We Were Young, sí. Este festival súper famoso de Las Vegas que últimamente ha tomado mucho foro. Creo que fue un momento muy especial para la música y me gusta que está volviendo a tener gusto y que sigue teniendo mucha presencia dentro de la gente. My Chemical Romance también fue súper importante, fue de las bandas también que despegaron después en esta segunda gran ola. Yo diría que una primera gran ola fue la que tuvo a Blink, la que tuvo a Green Day obviamente como pioneros, que tuvo también a lo mejor por ahí a Good Charlotte, y después una segunda ola es esta que vino con Fall Out Boy, que vino con My Chemical Romance, que vino con, bueno, no sé si es primero o segunda, Dashboard Confessional por ahí también, Simple Plan por ahí también está metido, Panic at the Disco, y es como también de esta segunda ola. Los Distillers, que podría ser una banda que estaba más relacionada un poquito al rock más duro quizás, pero que también tiene seguimiento con este momento y que fue una de las pocas bandas quizás de la época en tener una vocalista femenina y que tuvo un super punch interesante que ya podríamos después hablar incluso sobre su propia vida y todo lo que hizo después, no solo con The Distillers sino con otras bandas de música. Fue muy padre esto y sigo muchas bandas las que estuvieron presentes ahí. Es que no sientes que hay como un gran hueco en la música ahora. Yo sé que el reggaetón, estos nuevos artistas que la están rompiendo, la verdad les tengo mucho respeto al Bad Bunny y todas estas nuevas tendencias ya no son dirigidas a nosotros. Creo que hay un gran hueco disponible para este género ahora, porque nosotros seguimos escuchando a las bandas de esa época y están haciendo nuevas cosas, están sacando nuevos discos. Fuimos a ver a Fall Out Boy hace poco, ya cuando salga este episodio ya habremos visto de nuevo el regreso de Blink-182 a México, pero ¿no sientes que hay un gran hueco y que por eso está resurgiendo todo esto de nuevo? Yo lo que creo es que al final de cuentas las modas son cíclicas y lo mismo pasa con la ropa, pasa con los gustos y pasa con la música también, y vuelven en distintos momentos y ocasiones, y yo creo que está hoy teniendo un boom interesante nuevamente y está recuperando terreno otra vez, no solo por los que hemos sido fans toda la vida de ello, sino también por aquellos que están hoy escuchándolos por primera vez y que están intentando, y hay alternativas que de pronto se parecen mucho. Si hoy pensamos en Machine Gun Kelly, como por ejemplo pensamos en Sueco, es música muy parecida a lo que en su momento eran estas bandas y que están tratando de tener. Sigue existiendo la mítica tienda de Hot Topic cuando uno va a Estados Unidos y que la disfrutamos muchísimo los que somos fanáticos de este género, porque pues entras y están tus playeras de Blink, está tu playera de Green Day y de muchas otras bandas también, ¿no? De otros géneros, de New Metal, por ejemplo, de los Deftones y todo esto, pero muy particular, está muy relacionada con el tema de lo que es el emo punk, el happy punk y toda esta tendencia. Se mantiene y está todavía vigente y hay cosas que están generándose que siguen en esta tendencia y digo, Machine Gun Kelly son un icono bien interesante en la música para las nuevas generaciones y es muy parecido a lo que escuchábamos hace 20-25 años en este segmento. Y justo ya escuchamos que el punk no solo es música, es una actitud, un movimiento cultural que ha
buscado desafiar las normas establecidas y cuestionar la autoridad de varias maneras, por lo que ha tenido demasiada memorabilia que vale la pena coleccionarse. Desde vinilos hasta cassettes grabados en garage, los coleccionistas pueden encontrar una amplia variedad de objetos relacionados con el punk que van desde lo clásico hasta lo más oscuro y raro en cuanto a ediciones limitadas. Y por eso les traemos ya el top del episodio con algunos de los ítems más coleccionables que nos ha dejado el punk y sus variantes hasta hoy en día. En el número 1, según el portal punctuation.com, el sencillo de los Sex Pistols, God Save the Queen, de A&M Records, con artículos promocionales, se ha vendido por $25,000. Según informa The Swindon Advisor, en 2019, la sala de subastas Wessex Auction Room puso a la venta el sencillo esperando un alcance de hasta 15,000 libras. Según otro portal, Brag Media, también reporta esto. Durante los últimos años, han salido a la luz y se han vendido un puñado de copias con ejemplares que han alcanzado precios entre 11,142 y 13,000 libras. He tenido el privilegio de vender muchos discos raros, pero este es sin duda el más emocionante de todos, explicó el subastador y experto en vinilos Martin Hughes a la publicación. Los Sex Pistols siempre serán la banda punk más icónica y quizás también una de las más culturalmente significativas. Esta es una oportunidad para que un coleccionista posea un pedazo de la historia musical. ¿Qué opinas de este disco? Es remontarnos a la base de lo que es la música de este género. Sí. Es un disco emblemático, un disco que marcó, un disco que rompió. Los Sex Pistols fueron una banda enorme del género punk y fueron, digamos, como el papá de todos los que nacieron después y de los que siguen naciendo hasta el momento. Entonces, por eso es que tiene este precio, por eso es que tiene este costo y por eso es que sentaron las bases, ¿no? Es como si dijéramos, los Beatles sentaron las bases de toda la corriente del Britpop y de mucho del rock. Pues bueno, ellos fueron precisamente los Sex Pistols los que establecieron estos cimientos de lo que fue el punk y luego fue el post-punk, luego el happy punk, el emo punk, el screamo y todo lo que vino alrededor del punk. Después ellos son los que sentaron las bases junto con los otros que mencionábamos al inicio, como The Clash, como The Damned, todos los Ramones, todo ese tipo de bandas. En este caso los Sex Pistols fueron hitazos. En el número 2 tenemos pósters y autógrafos. Los carteles de The Clash, del tour White Riot o de algunas de las primeras bandas de punk estadounidenses que vinieron al Reino Unido para hacer giras a mediados de la década de 1970 pueden alcanzar precios que oscilan entre 300 y 3,000 libras. La condición obviamente es un factor en el precio, al igual que la rareza, pero dado que existen muchas falsificaciones, si estás buscando el artículo genuino, es posible que necesites un consejo de un experto para no terminar pagando por una reproducción ampliamente disponible. Los volantes y los programas pueden costar menos, pero también son mucho más fáciles de falsificar, así que tengan cuidado. En punctuation.com hay una imagen de un póster de los 101ers de Beat Music Dynamite, cartel original de Londres de 1976, tinta y papel, valuado en $6,250 por Sotheby's, New York. Para corroborar esto, me metí a la página de Sotheby's y la descripción dice: impreso en negro y rojo, en papel reforzado, diseñado por Julian Jedwall, uno de los miembros de la banda, con posibles contribuciones de Joe Strummer. El cartel fue impreso en el London College of Printing en una tirada de no más de 100, en muy buenas condiciones, muy raro. Solo se ha vendido otra copia rasgada en los últimos 5 años por $1,200. Y aquí está este ítem curioso porque hace muchos años que ya no tenemos ni programas ni pósters como de estas bandas actuales. Estaría chido, ¿no? Que volvieran a sacar toda esta memorabilia oficial, por ejemplo en la calle, o que te lo dieran al principio del concierto. Pues ya eso se ha perdido mucho y creo que por eso estos ítems son tan caros. O sea, ha cambiado muchísimo la forma en la que se venden hoy los conciertos, precisamente por este boom del internet y de la presencia digital, de las redes sociales y todo este tipo de cosas, porque pues hoy es muy fácil ponerte en un anuncio segmentado, por ejemplo en Facebook, que te llegue a ti, que va a estar Blink en tu ciudad o que va a estar, por ejemplo, Green Day en tu ciudad. Entonces se volvió difícil. Antes lo que sucedía era que pues no existía esto, entonces te enterabas por el radio o por algunos otros medios más tradicionales y estos carteles eran parte de ello, ¿no? Llegabas al lugar y veías afuera el gran cartel, ¿no? Pienso va a estar The 101ers en tal lugar, o va a estar The Clash, o va a estar Blondie, o va a estar alguna banda, pero lo veías por el cartel y te decía los horarios y venían no solo ellos como headliners, sino también venían los openers, las bandas que iban a abrir. Se volvía como un objeto súper padre porque se diseñaba, se trabajaba, no era nada más la foto, ¿no? Que hoy ponen la foto, ponen un par de palabras, la fecha y abajo Ticketmaster, casi, ¿no? Era muy distinto, era muy distinto, tenías un trabajo artístico y por eso se volvieron tan especiales. Lo que mencionábamos de The Clash y todos estos que cuando tocaban sus primeros bares
lugares en Inglaterra y que se volvía súper especial, súper especial. Entonces quedarte con uno, llegar y pegarlo en tu casa era algo magnífico. Y mucha gente, yo me imagino que tiene piezas así. Sí, y en cuanto a las cosas autografiadas, si se meten a Hollywood Memorabilia, podrán encontrar autógrafos de varias bandas del género relativamente actuales. Por ejemplo, las voy a subir a redes sociales. Aquí puse unas imágenes donde los autógrafos más valorados son los que están en instrumentos musicales. Aquí también hay un Funko de Pete Wentz, que es el bajista de Fall Out Boy, está en $468. Las guitarras autografiadas también por él están en $1,817, en $1,200. Un disco autografiado por la banda está en $635. Y creo también que estos precios se deben a que ya casi nadie compra discos. Entonces, quien lo compre y aparte le ponga el plus del autógrafo, pues está bastante bien en cuanto a valuación. Obviamente es más difícil que lleves tu guitarra y te la autografíe quien sea de este género, pero creo que si tienen la oportunidad vale la pena porque es lo que más se cotiza. Sí, son cosas que se cotizan mucho porque tienen un valor bien grande. Pensaba mucho en esto de las guitarras autografiadas, pues está bien padre. En este caso en particular hablaba mucho de las de Fall Out Boy, de estas que son especialmente diseñadas, de estas tarjetas incluso muy particulares, de los Funkos, porque bueno, ha habido también esta memorabilia, ha arrojado no solo cosas ligadas a los conciertos o a las guitarras y eso, sino nos ha dejado playeras, nos ha dejado tarjetas, nos ha dejado figuras, nos ha dejado botones también en este segmento, obviamente los clásicos discos que hoy están presentes todavía, los vinilos, pero hay una amplia gama de cosas que se pueden conseguir y que son súper padres para los coleccionistas y que las puedes tener de formas muy sencillas, desde un botón, como les decía, ¿no? Hay botones afuera de los conciertos de este tipo de bandas que se compran y te lo pones y está padre tenerlos. Y yo me acuerdo que había gente que coleccionaba todos los botones de sus bandas favoritas y los traían en una chamarra nada más de mezclilla. Entonces era un ambiente y que puede seguir siendo, claro que lo puede seguir siendo, pues muy especial para la gente alrededor del coleccionismo, porque se pueden conseguir cosas también muy sencillas, no solo cosas caras, digamos así, como lo que decíamos anteriormente de los pósters y eso, sino también cosas muy accesibles que se pueden tener. Hablábamos de un Funko ahorita autografiado, pero el Funko se puede tener también sin autógrafo y también es un objeto de coleccionismo. Los hay desde Green Day, ahorita mencionabas a Fall Out Boy, por ahí si no me equivoco creo que hay de Panic! At the Disco, entonces hay de muchas bandas del segmento, de los Ramones, si quieres ir a lo clásico, entonces hay de muchas opciones de costo si quieres empezar este coleccionismo y que no tiene que ser por supuesto tan caro como los que platicábamos en un inicio. Aparte, si tienen la oportunidad de ir a estos festivales o estos conciertos, creo que la mayoría de las bandas son muy accesibles en este aspecto. Solo, como siempre les decimos, que no pongan el autógrafo personalizado, que no le pongan para Juanito, para Pepito, no, que solo aparezca la firma y si pueden, después vayan con una agencia que certifique el autógrafo y si pueden también en el momento en que les firmen, tómense fotos para que haya pruebas. En el número 3 son los fanzines originales de la escena punk local, los cuales fueron una parte importante de la escena punk, sirviendo como una forma de comunicación alternativa y promoción de bandas. Un fanzine original de la escena punk local, especialmente de una banda poco conocida pero influyente, puede tener un gran valor coleccionable. En línea, hay un artículo de Vice que explora los primeros fanzines punk en el mundo, destacando su importancia en la difusión de la cultura punk durante los años 70 y 80. Describe cómo estos fanzines surgieron como una forma de expresión independiente y contracultural, permitiendo a los fanáticos y músicos punk compartir la información, ideas y arte de manera accesible y económica. Los fanzines ofrecían una plataforma para voces marginales y alternativas en un momento en que los medios de comunicación convencionales ignoraban o demonizaban al movimiento punk. Por ejemplo, en el portal medium.com hay una nota que trata acerca de los 10 más grandes punk scenes de los años 80 y hay uno que nos llamó la atención. Es el de Vida en el Infierno de 1977 a 2012, donde Matt Groening, quien más tarde creó a Los Simpsons, comenzó dibujando una tira cómica de temática existencialista llamada Vida en el Infierno, la cual vendió en forma de fanzine en la tienda de discos de Los Ángeles donde trabajaba. Él aprovechó el éxito de la tira para conseguir un trabajo editando, escribiendo y dibujando para LA Reader, una revista underground que documentaba la escena punk de la ciudad. De hecho, si se meten a biblio.com o a abooks.com, que son como nuestras fuentes cuando hablamos de coleccionismo de libros o de estos ítems editoriales, Life in Hell Bonus Fun Fest Holiday Treat, los números 1, 2 y 3 de Matt Groening, los pueden encontrar por $2,500. Obviamente están usados, pero están en muy buena condición. Otro ejemplo en el cual se puede ver de forma más clara este punto es el libro Punk Press, Rebel Rock in
in the Underground Press de 1968-1980, que trae una compilación de portadas de los fanzines más importantes de la época que se hacían en Estados Unidos. Sniffing Glue de Reino Unido, Rock News de Francia y algunas otras. Y están padrísimas porque todas las ilustraciones son hechas a mano. De hecho, parece que están hechas como en plumones, casi no tienen colores, a lo mucho tendrán de 3 a 4 tintas, y es como toda esta expresión del hágalo usted mismo, hecho por las mismas bandas, por los mismos fans, y que ellos mismos distribuían. Lo que pasa es que si volvemos al tema de la publicidad y de cómo te enterabas de los conciertos antes, pues era muy diferente otra vez a lo que pasa en la actualidad. Y los fanzines eran parte de ese proceso. Tú te enterabas de muchos conciertos por ellos, por todo lo que veías ahí. Incluso creo que todavía medio nos pudieron haber tocado a ti y a mí un poco a principios de los 2005, del 2004, todo esto, que te tocaban los folletitos, ¿no? Que te repartían afuera de la escuela, de la universidad, de la prepa, y decía por ahí que tocaba alguna banda, que tocaba otra. En México, bueno, obviamente había una escena local también relacionada a este segmento del happy punk, desde bandas como Panda, hasta Termo, Inside, y todos estos grupos que estaban presentes, Allison y todos estos grupos que estaban ahí, y que te topabas en esos fanzines, ¿no? Que decía, pues va a tocar de pronto Panda en tal lugar pequeño que está en el centro, o va a tocar de pronto Termo en tal lugar que está en el centro, va a tocar Tolidos. Entonces creo que todavía nos tocaron y eran muy básicos, eran literal papelitos, folletitos como los que te dan en la calle, muy impresos, desde impresora de casa hasta fotocopiados, muy padres en ese sentido. Obviamente había alguien que los diseñaba y los trabajaba, pero pues era algo bien divertido de tenerlo, y tú lo guardabas porque decías, bueno, para que no se me olvide cuándo tocan, ¿no? Si tocan esta semana, la otra o la que sigue, y ahí los ibas viendo. Y había algunos incluso que te daban las fechas de todo el mes y que venían con alguna ilustración y con algo muy particular, y tú te lo quedabas por ahí y lo guardabas porque era un concierto que había sido especial para ti, o que había sido la primera vez que habías visto esta banda u otra. Era padre también, y sucedió también con la escena local, como te digo, de este tipo de bandas. Al mismo tiempo que estaban estas superbandas en Estados Unidos y en otras partes, en México también había una escena bien interesante, con propuestas que pues en su momento caminaron y que todavía están medio vigentes. Es que desde el nombre está súper chido, Punk Scenes, y también que estas figuras como Matt Groening, el creador de Los Simpsons, haya empezado ahí, creo que te dice mucho de estas figuras que se fueron formando a partir de esta rebeldía y del hágalo usted mismo, porque están llenos de ilustraciones explicando la escena punk de esa época. Entonces está como muy chido. Son de las cosas que me gustaría que regresaran, obviamente ya bañadas en este tiempo de actualidad, pero sí, están bien chidos coleccionar, y son difíciles de encontrar, tanto que es más fácil encontrar los libros que recopilan las fotos que un original. Es que son piezas muy especiales que sí podías conservar, y yo tengo amigos que todavía los tienen por ahí, que no solo guardaban sus boletos de entrada a los conciertos, sino este punkcín que te daban, ¿no? Sucede para muchos géneros, pero era muy particular para este segmento de música. Yo creo que también lo tuvo mucho en México un lugar extinto que ya no existe, que era el Multiforo Alicia, que tuvo muchas bandas de la escena local presentes y que estaban ahí, y los distribuían estos literal en muchos lados, que es padre, te digo, te lo daban afuera de la escuela, te lo daban afuera mientras ibas caminando por Reforma, casi te identificaban por ello. Entonces estaba padre, te lo daban y tú decías, mira, va a tocar tal banda en tal lugar, y estaba muy chido. Y en el último punto, para los coleccionables más antiguos, recomendaría buscar en tiendas de discos locales y mercados de segunda mano para encontrar tesoros ocultos. Ya si usted le quiere entrar a este mundo desde cero, buscando memorabilia nueva, hay un referente en este género que es la revista AP, Alternative Press, que tiene una tienda en línea donde puede encontrar sus números impresos, hasta discos y playeras de bandas con frases del género. Y si se meten en el portal, hay memorabilia bastante accesible para comenzar. Hay, por ejemplo, la revista en $20, hay discos en $30, hay playeras de $25. Como decías, estas tiendas en Estados Unidos como el Hot Topic o esa tienda rara Spencer's, donde hay como estas playeras que retoman toda esta cultura, pues está bien chido. También en esa página de Alternative Press hay una parte de coleccionables donde hay funcos y figuras de acción de las bandas, y están bien chidos. Por ejemplo, aquí estoy viendo la serie de My Chemical Romance Reaction Figures Hola 1 y está en $80. Creo que está bastante accesible para comenzar. Que es justo lo que te decía, que hay oportunidades siempre como para tener este tipo de coleccionismo, y que
puede no ser tan caro. Olvidémonos a veces de las cosas carísimas. Y si nos gusta realmente un género musical como este en particular, hay opciones de acceder a este tipo de cosas. Y creo que incluso hay diseñadores locales que crean estas playeras que le ponen de pronto el logo de una banda que te gusta u otra. Estas cosas que ha sacado, pues Funko obviamente no son tan caras. Algunos otros juguetes, piezas que están ahí presentes y que no tiene por qué ser carísimo todo lo que se colecciona, si lo pensamos así. Digo, se me olvidó hace ratito mencionar también esto que ha sacado Funko de Blink, que ha estado muy padre también. Mencioné a Fall Out Boy, mencioné a Green Day, creo, pero se me había olvidado Blink, que también está presente. Entonces hay como muchas cosas que se pueden conseguir en ese sentido alrededor de este segmento de música y que está padre tenerlo. Puedes tener cosas que no sean tan caras, obviamente tienen un costo más o menos promedio en algunos casos, pero puede que no sea tan caro como si coleccionas algunas otras cosas. Ahora, si te quieres ir a lo caro, también hay cosas que conseguir. ¿Y cómo crees que la digitalización de la música ha afectado al coleccionismo del punk y sus variantes como el happy punk y el emo? La tendencia de no tener tantos videos memorables también ha afectado su estatus coleccionista, tanto para las bandas viejas como las nuevas. Hace rato hablabas de MTV, pero es que MTV ya no es lo que era. Sí, es complicado. La realidad es que sí es complicado el despliegue musical actual. La forma en la que se consume hoy la música es muy distinta a la que la consumimos nosotros en su momento, o más bien al acercamiento que en su momento tuvimos nosotros con la música, porque nosotros vivíamos muy relacionados a MTV, a algunas estaciones de música, de radio, que te gustaba por ahí alguna que tocaba este tipo de bandas y que las ponía y así era el acercamiento. Y hoy es muy diferente. Hoy las bandas están en TikTok, las bandas están en Instagram tratando de ir a presentar sus cosas. Obviamente las bandas consolidadas ya tienen un nicho muy establecido, ya tienen una comunidad muy creada, pero sobre todo para las nuevas es complicado, aunque yo diría que también es posible. Creo mucho en que la calidad es lo que sigue predominando y bueno, la cercanía con sus grupos, los conciertos siguen siendo súper básicos. Esta corriente en particular de música es súper muy de underground y debe seguir existiendo lo mismo en distintos sitios. Entonces yo creo que la digitalización, si bien ayuda a acercarte, también complica estas cosas, pero tampoco debe de ser una barrera que haga que todo sea complicadísimo, ni para las bandas que nacen ni para los seguidores de ellas. Y algo de lo que queremos hablar es que este género ha sido fundamental en la formación de identidades y comunidades dentro de la escena musical alternativa. Esto significa que los objetos relacionados con este tipo de música no solo tienen valor como artículos de colección, sino también como símbolos de pertenencia y conexión emocional con una subcultura específica. Y eso creo que también es muy importante en el mundo coleccionista. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que es importante, yo creo que tiene mucho valor en general este tipo de cosas por la cercanía personal. Yo creo que en la música, muy particularmente hablando, y no sé si pasa en otros segmentos de los que hemos platicado ya sobre coleccionismo, pero la música es muy especial porque la música se siente más que algunas otras cosas. Yo quizás esta pasión por los deportes puede ser que sea también algo que se puede sentir, pero la música es un ámbito universal que se siente muy particular y no solo es el valor de la colección, sino también que la tengas por ese amor que tienes por tal melodía o porque marcó tal momento de tu vida o tal segmento de tu vida en el cual te sucedió tal cosa. Pues no sé, se relacionó con tu pareja o porque se relacionó con alguien muy particular, con tu familia. Hay un valor emocional, creo yo, mucho más grande dentro de este tipo de coleccionismos que en otros, sin desvalorizar otros. Yo creo que también una película te puede hacer sentir algo muy especial, pero yo creo que la música, por estas barreras tan lejanas que tiene este mundo tan grande que existe alrededor de la música, puede ser que te haya marcado una canción de Blink, o puede ser que te haya marcado una canción de Good Charlotte, o puede ser que te haya marcado una de Green Day, de Fall Out Boy. Es muy amplio las letras, lo que se dice, los acordes. Entonces rompe mucho la posibilidad de que sea solo un nicho, sino que se abre a 1000 emociones que se pueden sentir alrededor de ella, yo creo. Ahorita pensando y escuchando, creo que una de las partes buenas de que la digitalización ya se haya impuesto es que ahora tenemos más conciertos. Entonces, el coleccionar esos momentos también es muy valioso en ese tipo de coleccionismo. Lo hemos hablado en otros episodios. El que puedas ver ya a tu banda favorita que no pudiste ver de adolescente porque obviamente no teníamos dinero y que ahorita somos adultos con este potencial económico, creo que sí cambia mucho la forma de atesorar este tipo de cosas. Es que es justamente eso algo que sucedió, que sí trajo la digitalización. El modelo de negocio cambió para los artistas y eso fue algo pues súper valioso también para los fans. Yo creo que antes pues obviamente tenías esta posibilidad de conseguir su disco, de conseguir algo físico de ellos, pero hoy puedes tener esta conexión directa porque las bandas, al no tener la posibilidad de vender tantos discos como se vendían antes, que los discos eran su fuente primordial de ingreso, digámoslo así, porque vendían no solo el disco sino también el merchandise que estaba alrededor de ellos, y eso en las tiendas tradicionales, como sigue existiendo por ahí Mixup, pero ya
es muy difícil que de pronto compres un disco por ahí. La realidad de las cosas es que lo que transformó este nuevo modelo de negocio de la música es que forzó a los artistas a salir más, a tener giras más largas, a presentarse en muchos más lugares y pues llevar la música a cualquier sitio. Hoy afortunadamente tenemos la posibilidad de que muchos artistas salgan de sus países de residencia para llegar a donde estamos presentes. En nuestro caso México, poder verlos, escucharlos, vibrar con ellos en no solo una, dos, tres ocasiones, muchas ocasiones, desde un festival hasta una visita muy particular de un grupo. Entonces eso ha abierto la posibilidad de que exista una cercanía distinta con los artistas y está padre también. Sí, totalmente, aunque por lo mismo creo que la merch es más cara, sobre todo la oficial, ya cuando vienen a conciertos es cara, pero si es tu banda favorita y si no los has visto en mucho tiempo y tienes el poder adquisitivo, pues dense. La verdad es que yo creo que son recuerdos y es memorabilia que, aunque a veces su valor no suba en un futuro, creo que se queda grabado en tu subconsciente y ese adolescente emo que en algún momento fuimos, creo que te lo va a agradecer. No, lo agradezco muchísimo. Yo disfruto, siempre voy a disfrutar al poder ver a mi banda favorita en un concierto. Creo que no sé si las nuevas generaciones sean así. Yo creo que también lo siguen siendo en buena medida. Les gusta ver a sus grupos, a sus artistas en vivo y escucharlos y sentirlos cerca. Y pues ese acto tan padre de ir con tu boleto en la mano, entrar y ver el lugar, ver dónde te vas a acomodar para verlo mejor si es que estás en general. Y eso pues es algo así que sigue existiendo y sigue siendo súper padre. Y creo que eso es algo que no va a romper la tecnología de ninguna manera. Y está chido que pueda seguir sucediendo y que tú lo disfrutes de tal manera. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que según en un post de Reddit, había un lugar en el área metropolitana de Detroit que se llamaba The MySpace Café. Para los más jóvenes, ya les platicamos que MySpace era algo así como un Facebook donde podías personalizar tu perfil, pero muy enfocado a la música. Este café tenía una mitad que era un lugar para conciertos y la otra parte era donde se encontraba la mercancía junto con una fila de computadoras. Literalmente podías usarlas para iniciar sesión y actualizar tu perfil o tu página mientras estabas en un show, viendo las bandas que encontraste justamente en MySpace. Y necesito que este modelo de negocio regrese. No, lo que sucedió es que marcó época en su momento porque no había sucedido nada como eso en particular. MySpace fue muy importante para la música. Y digo que se valora poco lo que pesó MySpace para la música. Y bueno, este siguiente paso del MySpace está muy interesante también. Entonces, al final de cuentas, es una manera de acercarte con los mismos que les gusta lo que a ti te gusta y está padre convivir y tener las cosas y poder platicar y que no solo se quede en ti personalmente o en las 3, 4, 5 personas que están alrededor de ti, sino que se pueda quedar una comunidad mucho más grande alrededor de eso. Entonces está padre y bueno, lo que sí es que pues ha tratado de volver toda la vida MySpace, ha tratado de regresar y no ha sido tan sencillo, también debe tener sus pros y sus contras también para las nuevas generaciones, pero bueno, la realidad es que MySpace sí nos tocó una época bien bonita para todos los que estuvimos por ahí y bueno, esto fue todavía más increíble. Pero gracias al amigo Tom, que fue el fundador de MySpace, Sí. que al principio cuando te logueabas era tu único amigo, Tu primer amigo. automáticamente tenemos, ya lo habías nombrado, este festival que se llama When We Were Young, cuando éramos jóvenes, en Las Vegas, que se está haciendo a partir de hace aproximadamente casi 2 años. Y en efecto, son todas las bandas emo, punk, happy, lo que quieran, de esa época de los 90s a los 2000s, en un festival, y está súper chido. Es como el Corona Capital emo, mi sueño, así, ojalá pudiéramos ir pronto, pero la verdad es que las entradas se agotan muy rápido también, y creo que eso habla mucho de este fenómeno. Sí, también, la realidad es que es difícil y que sigue teniendo mucha vigencia. Yo creo que tiene mucha más vigencia de lo que podríamos creer todavía. Pero es que desde el nombre, ¿no? Cuando éramos jóvenes. Yo creo que hay mucha gente también que no vivió esa época que está yendo. Fuimos a ver a Fall Out Boy recientemente a Estados Unidos y fue una experiencia muy divertida, muy rara, porque obviamente allá la gente es diferente. Al principio empezaron a tocar y la gente no se paraba, pero veíamos como mucha gente de nuestra edad, pero con sus hijos. Enfrente de nosotros había un chico con su hijo de unos 10, 12 años, disfrutando de la música, compartiendo momentos, y es ver también cómo se ha convertido todo este fenómeno para las nuevas generaciones. Obviamente el niño se quedó dormido en algún momento de la vida, pero no quita que su papá le quiera compartir toda esta tendencia que, insisto, yo creo que hay un hueco y se la está compartiendo. También algo que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero gracias a Taylor Swift
toda esta tendencia de que la gente ya va súper arreglada según al concierto al que vayas, se van disfrazados, llevas cosas, tus brillantes, por ejemplo en el caso de Taylor Swift que se dan brazaletes. Yo estaba como en esos TikToks de yo quisiera ser uno de ellos, reír como ellos, ¿no? Ser parte de ellos. Y afortunadamente en este último concierto al que fuimos de Fall Out Boy, unas chicas me compartieron un brazalete, todas iban así súper arregladas, emo punk. Es bien bonito que ahora los conciertos también se hayan convertido como en esta forma, no sé si llamarlo cosplay para que me entiendan ya en términos coleccionistas, pero sí atesoras mucho la experiencia. Sí, cambia la experiencia y es algo que se ha revalorizado muchísimo. Y pues bueno, sí, desde obviamente todo lo que ha venido con este boom de Taylor Swift, pero la realidad es que siempre ha habido como esta cercanía, el tratar de llevarte tu playera, ir al estilo, Yo me acuerdo que en ese mítico concierto de Blink-182 pues yo no tenía unos Converse y me los fui a comprar, entonces bueno, es algo padre que se viva de esa manera. Y en esta misma línea también, esto lo vi recientemente, de hecho va a abrir fechas para febrero del próximo año, del 2025, esto lo estamos grabando en 2024, pero supongo se va a seguir haciendo durante muchos años, es el Emos Not Dead Cruise. Es un crucero totalmente plagado de toda esta tendencia punk emo que va desde Miami hasta las Bahamas. Y estuve viendo videos y está súper divertido porque en efecto es gente que le gusta toda esta onda, que vivió en la adolescencia todas estas bandas y háganle cuenta que en las mañanas te llevan a Miami a la playa, a las Bahamas en la playa a nadar, pero en las noches hay conciertos de las diferentes bandas con las que creciste. Y está padre que haya cosas distintas que rompan solo con el concierto tradicional, sino que hagan vivir una experiencia alrededor de todo este universo. Entonces lo disfrutas todavía más porque desayunas, comes y cenas este tipo de música y este tipo de eventos y está padre también poderlo tener así. Ya no sabemos qué tan alto o bajo está el costo, pero pues sí es algo interesante. ¿Qué te ibas a imaginar? Que tus bandas emo iban a terminar en un crucero y que las ibas a poder así tener súper cerca. Usualmente los cruceros no son baratos, pero que le pongan este género extra, creo que va a ser muy divertido. Creo que sí vale la pena coleccionar esa experiencia de una u otra manera. Sí, está padre, es algo distinto, muy diferente en ese sentido, que vale la pena pensarlo también y que vale la pena si eres fanático invertirle a eso. Para terminar, cada vinilo gastado, cada póster desgarrado, cada camiseta desgastada cuenta una historia única de rebelión y autenticidad. Son reliquias de una época en la que la música era más que un producto comercial, era un arma para cambiar el mundo. Y en el caso del punk y sus variantes, esta narrativa se entrelaza con la emotividad cruda y la vulnerabilidad, creando una conexión aún más profunda entre el coleccionista y su colección. Por eso les diríamos que sigan su pasión y que no tengan miedo de explorar nuevas bandas y retomar artistas dentro del género, ya que la música es muy diversa y siempre hay algo nuevo por descubrir. Yo cerraría diciendo que valoremos lo que tenemos alrededor de la música, que lo disfrutemos, que lo vivamos, que también que de pronto no seamos tan puritanos en la música, que nos aventuremos a disfrutarla y a dejar que los demás disfruten la música que les gusta, ya sea que les guste en este caso, por ejemplo, el punk tradicional y que les guste pues una banda tipo clásico de Clash o un clásico como lo que es los Sex Pistols, por ejemplo, en este sentido, o que les guste pues algo un poco más de los 2000 como es Blink-182, Green Day, Fall Out Boy, o si les gusta algo más reciente como es Machine Gun Kelly, que no seamos tan puros ni tan cerrados, que nos abramos a escuchar de todo en este sentido y que valoremos más bien lo que en la música genera en nosotros, lo que nos deja en cuanto a emociones, sentimientos, disfrute y que lo vivamos en ese sentido y que compartamos la música, que es algo muy valioso también. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etcétera. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads, estoy como @liamx7. Y Alex, ¿tus redes? Estamos como @cohetemedina y podemos platicar de lo que sea en Twitter, ahí estamos presentes en todo momento y pues bueno, a escuchar música y a escuchar todo lo que venga por ahí. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana, bye. Chao, hasta luego. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.